Hola, buenas tardes a todas, ¿cómo están? Pues vamos a empezar la sesión, ¿de acuerdo? Nada más déjenme. mm, Bueno, pues bienvenidas, gracias por su puntualidad. Eh, Vamos a iniciar la segunda sesión de la semana 2. Voy a terminar primero de abordar la actividad integradora 1, que me faltaron algunos conceptos por aclarar, y ya posteriormente ya voy a seguir con la actividad integradora 4, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, me gustaría ya nada más concluir. Ya en la sesión pasada, pues ya describimos cuáles son las características con las que debe de contar su actividad integradora 3, su tabla donde tengan sus productos, sus dibujos del polímero que ustedes hayan seleccionado, la respuesta a las preguntas. Recuerden que es importante cubrir la extensión indicada de 8 a 12 renglones. Y bueno, ya que tengan todos estos elementos, todos se integran en un documento Word, su portada, su tabla con sus productos, la información. A esto se refiere con el esquema o los dibujos de las moléculas de la molécula del polímero que ustedes van a seleccionar, y las respuestas a las preguntas que están relacionadas con los tipos de polimerización y el impacto ambiental de los polímeros y de los microplásticos. No olvidemos integrar las fuentes de información de acuerdo al manual de citas y referencias. Bueno, eso ya lo habíamos comentado la sesión pasada. Por hoy ya nada más voy a terminar un poquito esta parte teórica. Ya habíamos comentado también que los polímeros pues son moléculas de tamaño grande, precisamente porque están constituidas por unidades que se van a repetir muchas veces. Pueden ser en algunos casos muchas veces las que se repiten, y entonces esto va a formar moléculas de gran tamaño. También ya habíamos comentado que hay varios tipos de acuerdo a su origen. Algunos pueden ser completamente naturales, producidos por algún ser vivo o de origen mineral, y algunos otros son modificados o producidos en su totalidad por el hombre en la industria. Ustedes pueden seleccionar de cualquiera de estos. Sin embargo, sí es preferible que utilicen polímeros semisintéticos o sintéticos, que son los que generan mayor impacto ambiental por su dificultad para la degradación. También habíamos mostrado varios ejemplos. Yo espero que ya quede claro al ver que hay, en el caso de los polímeros, hay una repetición de unidades, y esto nos permite formar unidades muy grandes. Buenas tardes. Más bien moléculas muy grandes a partir de la unión de estas unidades. Como en este ejemplo, ¿no? Mencionábamos que tenemos una glucosa. Por ejemplo, es la molécula de almidón. Tenemos una glucosa, y si esa glucosa se repite muchas veces, ¿no? Una cantidad importante de veces, pues vamos a tener una molécula de un gran tamaño que ya se considera como un polímero. Entonces, bueno, recuerden que las moléculas que ustedes tienen que integrar dentro de su tabla, pues tienen que estar seguros de que sea un polímero. Y una forma de comprobarlo, pues es precisamente que se repitan las unidades muchas veces, y esto me permita pues ver que hay la unión de varias de estas unidades más pequeñas. Ahora, para que se pueda formar este polímero, ya sea de manera natural, en el caso de los polímeros naturales, o ya sea de manera industrial, en el caso de los polímeros que son sintéticos, producidos en la industria, pues necesitamos un proceso que se llama polimerización. La polimerización es la reacción, ya químicamente hablando, es una reacción que permite que los monómeros, ya sabemos que son los monómeros, son las unidades, se puedan unir entre sí, como ya lo mostramos en la sesión pasada, forman enlaces entre ellos para dar lugar a una molécula. Esa molécula pues se caracteriza por ser una molécula de gran tamaño debido a esta unión de varias unidades de estos monómeros. Entonces eso es polimerizar. Lo que se solicita en su tabla, en su última columna,
es que ustedes indiquen qué tipo de polimerización se está llevando a cabo en el caso de cada uno de los productos que ustedes han elegido y han incluido dentro de su tabla. Solamente hay dos tipos de polimerización, por eso les recalco que en la tabla solamente pueden ser mencionados dos, o la polimerización por adición o la polimerización por condensación. Esto ya va a depender pues del polímero que ustedes, de los polímeros que ustedes hayan elegido. Va a variar de acuerdo al polímero. Para saber esto, pues sí se tiene que hacer una investigación, ya que tengan el nombre del polímero que ustedes están referenciando dentro de su tabla, pues hay que investigar el caso de qué tipo de reacción se estaría llevando a cabo, si por adición o por condensación. Esas reacciones finalmente lo que permiten es que se unan los monómeros o estas unidades pequeñas se unan para poder formarnos esta molécula de mayor tamaño que es el polímero. Sin embargo, hay algunas pequeñas diferencias entre ellas para que se puedan distinguir entre una y otra. Y entonces, precisamente por eso van a describir si se estaría llevando a cabo una polimerización por adición u otra por condensación. Entonces, por ejemplo, la polimerización por adición, como su nombre lo dice, adición significa sumar, ¿no? De hecho, es un sinónimo. Entonces, aquí estaríamos sumando una unidad tras otra unidad. Es más fácil comprenderlo con el esquema. Si vemos el esquema, están los monómeros representados con bolitas. Recuerden que es solo una representación. En realidad son moléculas las que la están formando. Aquí tenemos dos unidades y se va a formar un enlace químico porque son afines, hay una afinidad química entre ellos, se forma un enlace y vean cómo se va a formar una molécula de mayor tamaño porque va a estar formada por dos unidades. Entonces ya tengo una molécula más grande que dos monómeros separados. Posteriormente a esta pareja de unidades se le une una más y tenemos tres unidades. Posteriormente se une otra y así sucesivamente hasta que va creciendo la cadena. Esto puede pasar muchas veces, miles de veces, hasta el grado de poder tener una cadena de estas de miles de unidades que la estarían conformando. Entonces, se llama por adición porque simplemente se van sumando y a través de la formación de un enlace, eso sí es un requisito indispensable. Necesariamente se tiene que formar un enlace químico para poder mantenerlas unidas, si no, no hay forma de mantenerlas unidas. Y entonces esto me va a permitir formar moléculas cada vez más grandes formando el polímero. A esta polimerización se le llama polimerización por adición. Y tenemos otra más, otro tipo de polimerización, que es la polimerización por condensación. Esta polimerización por condensación también la pueden encontrar como policondensación. Como se unen muchas moléculas, por eso se utiliza el prefijo poli, pero bueno, con que sea condensación es correcto. Aquí, como podemos ver en el esquema, podemos ver dos unidades que están representadas, cada una en verde, y vean cómo, al igual que en el esquema anterior, las unidades se van uniendo una tras otra. Esta unión tiene que ser necesariamente por enlaces químicos. Recuerden que es química, entonces necesariamente tiene que haber enlaces. Entonces, esta unión se va formando mediante enlaces. Pueden ver cómo la molécula va creciendo, primero dos unidades, luego tres, luego cuatro y así sucesivamente. Va creciendo la cadena conforme se van uniendo más unidades, pero también vean cómo aquí en la última parte tenemos una esferita amarilla, que no se observaba al principio y que tampoco se observa en la polimerización por adición. Aquí en esta polimerización por adición, ¿por qué sobra esta pequeña molécula? Porque la polimerización por condensación, para que se pueda formar el enlace que me una un monómero con otro, se necesita perder una pequeña partecita de ambas moléculas. Cada una de las moléculas genera un pequeño residuo y entre esos residuos de las dos se forma una molécula en conjunto y esto amarillito está representando la molécula que se libera. Entonces, esta molécula es necesario liberarla o sacarla de las moléculas para que se pueda formar el enlace y se puedan pegar y permita entonces el proceso de polimerización. Esta molécula es chiquita, por ejemplo, puede ser agua, va a depender, ¿no? Va a depender del tipo
polímero del que se esté tratando, pero en general es una molécula pequeña, puede ser agua, puede ser amoníaco, puede ser puede ser ácido clorhídrico o dióxido de carbono. Entonces, eso va a depender del tipo de polímero que estamos formando, pero tendría que ser una molécula pequeña, de bajo peso molecular. Al salir ese pequeño residuo, entonces nos estaría ya permitiendo la formación del enlace y como consecuencia ir uniendo monómero tras monómero para formar el polímero, ¿de acuerdo? Entonces, estas opciones son las únicas dos, adición y condensación, y este tipo de reacción se tiene que indicar en la última columna de su tabla. Vendría siendo aquí, en la tercera columna. Entonces, solamente tienen que indicar uno de los dos tipos, y recuerden que solamente hay dos tipos, o por adición o por condensación, ¿de acuerdo? Vean aquí cómo solamente están indicados los nombres. Por ejemplo, el producto es la bolsa de plástico, el tipo de polímero es el polietileno, es decir, de lo que está hecho la bolsa de plástico, y el tipo de reacción es la reacción por adición. Vean cómo no es necesario describir nada, no es necesario hacer una lista de más que la misma tabla que me está pidiendo 4 productos, no es necesario incluir imágenes. Entonces, hagan la tabla así sencilla como se está solicitando, solamente el nombre del producto, el tipo de polímero y el tipo de reacción. No es necesario explicar nada más porque no se está solicitando la descripción, ni la explicación, ni nada. Solamente que se indique o que se mencione lo que se está solicitando en el caso de 4 productos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? Con esto ya terminé la parte del contenido de la actividad integradora 3. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Ninguna? Ok, gracias. Entonces voy a... ok. Bueno, esta es la rúbrica de la actividad integradora 3 para que conozcan los elementos que se van a evaluar. Dentro del criterio cognitivo, en el nivel experto, pues evaluará la tabla con sus 4 productos. Aquí es importante que revisen, ¿no? Desde el principio que los productos que ustedes están mencionando sean productos que en realidad estén elaborados con polímeros y que la tabla esté completa, indicar el tipo de polímero y si el producto se obtiene por adición o condensación. Observen cómo solamente da 2 opciones, no hay otra alternativa. Entonces, son solamente las 2. Se puede repetir, claro, ¿no? A lo mejor puede ser que por coincidencia todos los polímeros que ustedes pusieron sean de adición, por ejemplo, y no pasa nada, ¿no? Siempre y cuando sea correcto el proceso y si efectivamente sea así, ¿no? Puede ser que coincidan, sin que ustedes se percaten cuando ya los tengan todos e investiguen el tipo de polimerización, pues vean que todas son por el mismo tipo, pero aquí lo importante es que sea correcto con respecto a cada uno de los polímeros que ustedes eligieron, ¿de acuerdo? Y también se va a evaluar el dibujo o esquema del monómero y del proceso de polimerización o de la polimerización de ese monómero. Son 2 dibujos, recuerden que los pueden hacer a mano o los pueden hacer de manera digital si es que tienen facilidad con estos dibujos, ¿de acuerdo? En el criterio actitudinal, pues se evalúa que atiendan al 100% las indicaciones, el contenido, en calidad, que se entregue en tiempo y forma, que se cumpla con la extensión de todas las secciones, etcétera. En el caso del criterio comunicativo, pues se evaluará que organicen el contenido de manera clara. Aquí en este caso, pues que la tabla sea coherente, que esté ordenada, que se esté entregando lo que se está solicitando. Cuiden muy bien que los puntos estén en el orden como se están pidiendo. Columna 1, producto, columna 2, polímero y columna 3, tipo de polimerización. No es necesario
agregar una columna más, no es necesario generar mayor información, solamente las columnas que se están solicitando. También que no contenga faltas de ortografía, ya comentábamos en la sesión anterior. Aprovechen las herramientas de autocorrección y cuando vean algo que está llamando en Word, por ejemplo, que esté mal escrito, pues corríjanlo antes de entregar. Y también aquí en esta parte comunicativa, en este criterio comunicativo, se evalúa las referencias según el manual de citas y referencias. Recuerden que el manual lo tienen a la mano en cada una de sus actividades, entonces no es difícil poder acceder a él para que puedan realizar sus referencias en forma como se está solicitando. Y al final, bueno, en el pensamiento crítico, pues que respondan a las 3 preguntas que se están pidiendo con una extensión de 8 a 12 renglones. Si no se, si no se responden con esa extensión, vean cómo va bajando, presenta una omisión, un error o 2 omisiones. Si ninguna está respondida con de 8 a 12 renglones, pues presenta 3 omisiones porque no se está respetando las características que se están solicitando para cada una de las respuestas. Entonces, recuerden que la extensión también es importante. Y bueno, al final, pues no olviden la escala para evaluar el uso responsable de la información. Ya la explicamos desde la primera sesión. Entonces, bueno, espero que lo sigan esto mejorando, que sigamos trabajando en esa parte y con cada actividad se puedan ir mejorando el manejo de esas referencias. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso era para concluir la actividad integradora 3 por este contenido corto que todavía me faltaba. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, espero que con esto ya podamos tener claro toda la actividad. Ay, no me equivoqué de pestaña. Bueno, ¿algún comentario hasta acá? En lo que proyecto. Ok, gracias. Bueno, ya la sesión pasada ya comentamos que en su actividad integradora 4 van a realizar un video con ciertas características que ahorita vamos a igual a resaltarlas, que va a hablar sobre el ecosistema. Entonces, ya nada más voy a hablar sobre algunos puntos que me parece importante describir para que ustedes sepan de lo que se trata y puedan incluirlos correctamente dentro de su video. Entonces, bueno, su actividad se trata de que ustedes pues reflexionen y puedan profundizar un poco más para describir el entorno donde ustedes viven. Entonces, la mayoría de nosotros pues vivimos en entornos urbanos, ¿no? Ya en ciudades. Finalmente, aunque vivamos en ciudades, pues tiene que haber relaciones entre los seres vivos porque eso es lo que mantiene funcionando a los demás seres vivos, ¿no? Tenemos que interactuar. Entonces, bueno, esta interacción pues se da en un lugar que se conoce como ecosistemas. Lo ideal es que los ecosistemas sean totalmente naturales, ¿no? Conocemos como ecosistema, pues, por ejemplo, una selva, un bosque, ¿no? O los ecosistemas en el agua, ¿no? Ya sea salada o dulce. Pero bueno, finalmente, aunque sean entornos urbanos, pues también se dan estas relaciones que se dan en los ecosistemas. Entonces, ustedes van a reconocer en su entorno, pues una serie de características como las que vamos a describir a continuación, ¿no? Entonces, ¿qué es un ecosistema? Un ecosistema es una unidad, es un sitio determinado, ¿no? Geográficamente, en donde van a interactuar todos los seres vivos que habitan en ese entorno, van a interactuar entre sí y van a interactuar con el medio ambiente circundante, ¿no? O con su entorno, con todos los elementos que no son seres vivos. Ahí dentro de ese entorno, pues se dan toda la serie de relaciones que permiten la misma estabilidad del ecosistema.
Si, por lo tanto, si alguno de estos elementos se deteriora o sufre algún daño, pues entonces en general todo el ecosistema pues va a sufrir cambios en su funcionamiento. Los ecosistemas, pues a grandes rasgos pueden ser de dos tipos, terrestres y acuáticos. Esto pues va a depender pues si están sobre el sustrato y o sobre el agua. En el caso de los ecosistemas terrestres, pues vamos a tener pues los típicos, ¿no? Que conocemos, por ejemplo, los bosques, las tundras, el desierto, las selvas, ¿ah? Las sabanas, los pastizales, etcétera. Entonces, en esta parte, en estos tipos de ecosistemas terrestres, pues la mayoría de los organismos viven en tierra. No significa que no pueda haber cuerpos de agua, porque ahí mismo en esos ecosistemas, pues también hay cuerpos de agua, ¿no? Ríos, lagunas, lagos. Y ahí pues habrá seres vivos que puedan interactuar con este elemento, pero bueno, aquí en su mayoría pertenecen a especies terrestres. En el caso de los ecosistemas acuáticos, pues pueden ser dos, agua dulce y marina. Quien tenga, ¿no? La oportunidad y por de que viva en lugares cercanos, ¿no? A tanto agua salada como a agua dulce, pues pueden compartir ese entorno, ¿no? Entonces aquí ustedes van a elegir el entorno que más les parezca interesante describir. Puede ser un lugar cercano, puede ser su comunidad como tal, pero bueno, si ustedes encuentran algún ecosistema que les parezca interesante, cercano a su entorno, también es correcto, ¿de acuerdo? Entonces no, a ver, déjame. Ya. No, Marlene, está bien. Sí, puede ser de muy específico de tu comunidad o bueno, si no hay información, bien documentada o si te parece más interesante en general el estado, es correcto. Sí, no se preocupe, ¿sale? Bueno, entonces, ¿de qué está hecho un ecosistema? Pues un ecosistema está constituido por un conjunto de seres vivos que son afines a un medio determinado, ¿no? Por eso sabemos, por ejemplo, qué tipo de okey, sí, a eso vamos, espérame entonces, este, a un tipo determinado de entorno, ¿no? Por eso sabemos qué tipo de animales, por ejemplo, viven en el desierto, o qué tipo de animales viven en las tundras, en la selva. ¿Por qué? Porque precisamente tienen características que les permiten adaptarse a esos entornos. Entonces, todos los ecosistemas están constituidos por un conjunto de elementos vivos que se les conoce como componentes bióticos. Esos componentes bióticos son todos los seres vivos que constituyen o que están dentro o que interactúan dentro de un ecosistema. Por ejemplo, plantas, animales, que son los que pues percibimos a simple vista, pero también son importantes los que no percibimos a simple vista, como por ejemplo los microorganismos, ¿no? Bacterias, hongos, protozoarios, incluso virus, ¿no? Que están también en nuestros entornos. Entonces, todo lo biótico se refiere a todo lo vivo, no solamente plantas y animales, también microorganismos. Pero bueno, en este caso, no es como que se pongan a investigar exhaustivamente hasta los microorganismos, ¿no? Es suficiente con que puedan describir la flora y la fauna, que son los animales y las plantas, ¿sale? Y en los componentes abióticos, esos componentes abióticos también son parte del ecosistema. Abiótico significa que no están vivos, o sea, no son seres vivos, son elementos que se encuentran dentro del entorno, pero que no están vivos, pero eso no significa que no son importantes. Un ejemplo de componente abiótico es el agua, ¿no? Y sabemos la importancia de este líquido para la supervivencia, tanto de nosotros como de los animales y de las plantas. Entonces, todos esos componentes abióticos son todos los elementos que no están vivos, pero que permiten finalmente la interacción dentro de ese entorno. Vendría siendo el agua, el sustrato o el suelo, el clima, la humedad, la temperatura. Ujú. Entonces, todos esos elementos que caracterizan a un entorno determinado. ¿De acuerdo? Entonces, en general, todos los ecosistemas tienen esa estructura.
Todos esos seres vivos que ustedes van a describir, que se les solicita que describan plantas y animales que habitan dentro de ese ecosistema, pues reciben el nombre de biodiversidad. La biodiversidad es toda esa diversidad de seres vivos que habitan en un determinado ecosistema. Estos seres vivos pues van a interactuar entre ellos, no son aislados, ¿no? No pueden mantenerse aislados del resto, sino que todos tienen que interactuar. Y estas interacciones, que también se conoce como biocinesis o relaciones interespecie, pues son las que permiten finalmente el funcionamiento del ecosistema. Si no hay interacciones sanas o adecuadas dentro de este ecosistema, pues entonces empezamos a ver, se rompe el equilibrio dentro de este ecosistema y empieza a haber el deterioro. Entonces, parte de lo que van a describir dentro de su video, pues es precisamente esta variedad de plantas y animales que se conoce como biodiversidad. Bueno, entonces aquí las especies pues van a interactuar de diversas formas. Recuerden que entonces dentro del ecosistema pues vamos a tener estas interacciones con los seres vivos y aquí hay algunas interacciones que son de las más comunes. Puede ser que encuentren a lo mejor en algunas referencias algún otro tipo de interacción, pero las que se dan de manera más común en todos los entornos, pues serían principalmente estas tres primeras que están hasta arriba, ¿no? Serían la relación de depredación, la relación de competencia y la relación de simbiosis. Aunque pudiéramos pensar que solamente se dan ecosistemas muy grandes, ¿no? Como selvas, bosques, donde hay animales muy grandes, vamos a ver que esas relaciones también se dan a nivel pequeño, ¿no? Por ejemplo, entre los insectos. Entonces no necesitamos ir a ecosistemas muy grandes como para poder encontrarlos. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la depredación, se llama así porque en este caso tenemos la presencia de una presa y de un depredador, por eso se llama depredación. El dibujito de aquí del pez es un ejemplo de depredación. El pez más grande se alimenta del pez más pequeño, en este caso la presa es el pequeño y el depredador el grande. Y entonces esto va a obtener como beneficio para uno de ellos, que es el depredador, pues la alimentación, ¿no? Aquí obviamente el que va a salir perdiendo pues es la presa, porque pues o pierde este, algún elemento, ¿no? De su cuerpo o pues muere por ser comido por el depredador. Ujú. Aunque pensemos que solamente se da en la selva, ¿no? Este tipo de relaciones, ahorita vamos a ver que lo podemos ver a nivel pequeño, ¿no? En los insectos, por ejemplo. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la relación de competencia, como su nombre lo dice, los organismos compiten por algún elemento. Esto puede ser, por ejemplo, alimento, puede ser territorio, puede ser refugio. Al competir entre ellos, pues entonces esto es desfavorable para ambas especies, ¿no? Se llama relaciones interespecie porque son relaciones que se dan entre especies diferentes. Bueno, en el caso de la competencia, entonces, estas especies diferentes compiten por algo y al estar compitiendo, pues lo que hace es que se disminuya la cantidad de de ese elemento por el que están compitiendo. Por ejemplo, si es por comida y las dos especies están compitiendo por un determinado tipo de alimento, pues entonces esto no los va a favorecer a ninguna de las dos especies porque estaría disminuyéndose la probabilidad de obtener ese alimento, ¿no? Por ejemplo. Un ejemplo de competencia es entre los carnívoros, ¿no? Ustedes saben que hay carnívoros que son cazadores y hay carnívoros que, pues son rapiña, ¿no? Que nada más se aprovechan de lo que ya cazaron anteriormente otras especies, como los leones y las hienas, ¿no? Entonces estarían compitiendo por alimento. Y la simbiosis se puede diversificar en las tres que vemos abajo. La simbiosis es un estado de relación permanente entre dos especies que es necesaria, ¿no? Generalmente para su supervivencia. Entonces, esa simbiosis puede ser de tres tipos. Puede ser mutualismo, puede ser parasitismo o puede ser comensalismo. En el caso del mutualismo, como su nombre lo dice, es una relación mutua, que quiere decir que los dos se benefician. En el caso del mutualismo, ambas especies se van a beneficiar porque ambas especies van a hacer algo bueno el uno por el otro.
Pueden ser distintas cosas, ¿no? Puede ser intercambiar alimento por refugio, este, puede ser ayudar a la reproducción a cambio de alimento, o sea, pueden ser diferentes, recursos los que se van a compartir, pero finalmente se van a beneficiar porque van a obtener uno del otro, algún producto, algún elemento, ¿no? Un ejemplo de mutualismo es en el caso de las aves, ¿no? Que se posan sobre animales muy grandes, como por ejemplo los rinocerontes o los alces o los sí, animales de este tipo, en donde las aves lo que hacen es consumir los parásitos que tienen en la piel, este tipo de animales. Y entonces, en este caso, las aves están obteniendo alimento porque son parásitos que sirven como alimento. Y en el caso de los animales de mayor tamaño, pues estarían recibiendo un servicio porque les estarían eliminando estos parásitos. Ajá. Entonces, esto es mutualismo, los dos se benefician. En el caso del parasitismo, esta es una relación en donde solamente una de las especies se ve beneficiada porque lo que hace, como su nombre lo dice, pues es parasitar, es un parásito. Lo que hace este parásito es que generalmente se alimenta o se aprovecha de algo que lo puede brindar la otra especie y entonces se estaría aprovechando para poder mantenerse, para poder alimentarse, para poder tener refugio y la otra especie se vería perjudicada. Ejemplos de parásitos, por ejemplo, son los piojos, las pulgas, las chinches, ¿no? Por ejemplo, si un animal tiene pulgas, la pulga es un parásito, la pulga se estaría beneficiando porque está obteniendo alimento y está obteniendo refugio dentro del mismo hospedero, dentro del mismo animal. Y en el caso del huésped, que es el que está infectado con las pulgas, él se vería perjudicado. ¿Por qué? Porque pues tiene muchas consecuencias, ¿no? Hay insectos que comen sangre que pueden este, transmitir enfermedades o la simple molestia, ¿no? De tener las pulgas, la comezón, la irritación, como en el caso de los humanos serían los piojos. Entonces esto causa molestias y incluso si es una cantidad exagerada, puede haber casos hasta graves de anemia, ¿no? De tanta pérdida de sangre que hay por estos parásitos. Entonces, aquí el parásito está causando un daño al hospedero, es decir, a la otra especie, y solamente el parásito se está beneficiando y a la otra especie se le está perjudicando. Y a veces puede ser eh, un daño importante. Por ejemplo, los mosquitos, ¿no? Que también comen sangre y que algunas especies nos pueden pasar enfermedades, por ejemplo, el dengue, este, la malaria, el Zika, ¿no? Y estas enfermedades que se transmiten por mosco. Entonces, pueden ser graves las consecuencias de esta parasitación. ¿De acuerdo? Y por último, el comensalismo. El comensalismo es una interacción en donde solamente una de las especies se va a beneficiar y la otra especie no se va a beneficiar, pero tampoco se le va a perjudicar. Por eso se diferencia del parasitismo. En el parasitismo, una de las especies se tiene que ver perjudicada, de alguna forma. Y en el caso del comensalismo, ninguna de las dos especies se ve perjudicada, solamente una se ve beneficiada, pero la otra tiene un efecto indiferente, o sea, no va a causar ni bien ni mal a la especie, a la otra especie. Un ejemplo de comensalismo son los peces payaso que viven en las anémonas. Ajá, entonces a la anémona no le perjudica nada que el pez payaso esté viviendo dentro de ella. Entonces ella es la que no recibe ningún beneficio, pero tampoco se perjudica. Y el pez payaso sí recibe un beneficio, que es la protección, ¿no? O el refugio dentro de ella para que otro depredador no se alimente de él. Entonces eso es comensalismo. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, déjenme ver la pregunta. Ah, las imágenes. Sí, ya les comentaba yo la sesión pasada que yo les sugiero que ocupen una presentación como la que tengo yo ahorita. No es obligatorio porque no está dentro de la rúbrica, o sea, entonces no se va a penalizar como con menor calificación, pero sí es recomendable tener un apoyo visual, porque el apoyo visual pues siempre va a ser, por eso es un video, ¿no? De utilidad para explicar el tema.
Entonces, no les sugiero que solamente salgan ustedes a cuadro, porque sí, se entregan varios, videos así, en donde solamente se ve el estudiante a cuadro, pero yo les sugiero que tengan un apoyo. Ujú, puede ser algo muy, muy ligero, ¿no? Muy discreto, algunas imágenes, algunos, o sea, no tienen que hacer en totalidad una presentación, pero mientras mejor apoyo tengan, ustedes mejor van a estar orientados, no se van a perder, no se les va a olvidar y van a mencionar la información como se indica. Dime, Selena, adelante. Disculpe, maestra, ¿y pueden ser imágenes de Google y ya nada más citarlas? Ah, claro. O imágenes como tal del paisaje, de la naturaleza, lo que hay a nuestro alrededor? Puede ser, si tienes acceso a, si de lo que vas a hablar hay imágenes ya en Google, sí, sí puedes usarlas, nada más se referencian y ya, sí puedes, pero sí puedes. ¿Vale? Ok, gracias. Sí, bueno, entonces déjenme seguir por aquí. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Alguna observación? Esto es a lo que se refiere sus instrucciones cuando hablan de las relaciones. Esto es las relaciones que tienen que mencionar. Obviamente en nuestros entornos urbanos pues va a disminuir la posibilidad, ¿no? Porque no vivimos en la selva, ¿no? Si viviéramos en la selva pues tendríamos muchas alternativas que describir. Como vivimos en entornos urbanos pues disminuye, pero de que existen las especies existen y de que existen relaciones interespecie pues existen también, ¿de acuerdo? Bueno, entonces si no hay dudas, entonces vamos a continuar. Bien. Vean, aquí se les solicita en su video, pues que ustedes mencionen si qué efecto tienen las relaciones que están ustedes describiendo. Ujú. Es decir, el efecto va a depender de acuerdo al tipo de relación y a los tipos de organismos que están involucrados. No, no es un efecto global, sino que es un efecto específico para cada una de las especies. Por ejemplo, en el caso de que haya competencia, vean cómo las dos especies que están compitiendo, como lo mencionamos hace ratito, las especies que compiten pues tienen una desventaja porque el recurso por el que compiten pues se acaba más rápido porque son más. Ajá. Entonces aquí vean cómo los dos tienen un efecto negativo. Por eso los dos, tanto la especie A como la especie B, tienen este signo de menos porque los dos estarían viendo perjudicados. ¿Ah? En el caso, por ejemplo, de la depredación, vean cómo aquí ya no es igual. Aquí en la depredación, una especie se ve eh, perjudicada, en este caso con el signo de menos, y otra se ve beneficiada, en este caso con el signo de más. ¿Quién es la que se ve beneficiada? Pues el depredador, que es el que está obteniendo alimento a partir de una presa. ¿Quién se ve perjudicado? Pues la presa. Entonces vean cómo cambia. Entonces no va a ser el mismo impacto, esto va a depender del tipo de relación. En el caso, por ejemplo, del mutualismo, que comentamos que por eso se llama así, mutualismo, porque es una relación en donde ambos se benefician, ya sea de una u otra forma. Entonces vean cómo los dos se van a beneficiar. Entonces los dos tienen un efecto positivo. Y en el caso del comensalismo, en donde solamente una de esas especies se beneficia, pero la otra no se va a perjudicar, tampoco se va a beneficiar. Entonces vean cómo la especie A tiene un efecto positivo, que quiere decir que se va a beneficiar, es la que se va a beneficiar. Y en el caso de la segunda especie tiene un efecto neutro. Este símbolo azul pues está simbolizando que es neutro, es decir, ni se beneficia ni se perjudica. Por eso su efecto es indiferente. Entonces, cuando describan em, el efecto, ¿no? De cada uno de los tipos de relaciones que ustedes identificaron, este efecto, pues, no es un efecto global sobre el ecosistema. Es un efecto específico para cada una de las especies de acuerdo al tipo de relación que ustedes están mencionando. Aquí podemos ver en las imágenes relaciones que son totalmente visibles en un entorno urbano, ¿no? Teniendo plantas, teniendo un jardín, podemos observar este tipo de relaciones.
Las dos imágenes representan un tipo de relación de mutualismo. En los dos casos, ambas especies están beneficiando. Por ejemplo, la abeja con las plantas, con una flor. La abeja se está beneficiando porque está obteniendo alimento y la planta o la flor más bien se está beneficiando porque está obteniendo la polinización. Recuerden que las abejas son polinizadoras y lo que están haciendo es que están esparciendo el polen para facilitar la reproducción de la flor. Y en el caso de los pulgones y las hormigas, los pulgones reciben protección de las hormigas y las hormigas tienen a cambio algunas sustancias que producen los pulgones que pueden ser usadas como alimentación, ¿de acuerdo? Entonces, ambos son casos de comensalismo, perdón, de mutualismo porque los dos se benefician en los dos casos. Y vean cómo son ejemplos de insectos, por lo tanto los podemos encontrar hasta en una maceta, ¿no? No necesitamos grandes ecosistemas para poder observarlos. Entonces, bueno, solamente es cuestión de observar y observar algunas relaciones que hay en su alrededor. ¿Sale? Bueno, entonces, si no hay dudas con las relaciones, entonces, bueno, coméntenme qué tipo de relación podemos estar viendo aquí. De los tipos de relaciones que comentamos, ¿qué estaríamos viendo? Bueno, sería canibalismo si fueran la misma especie, ¿no? Pero de acuerdo a los tipos de relaciones que mencionamos hace rato. Alguien se va a comer a alguien, ¿no? Entonces, ¿hay qué tipo de relación podría ser? ¿No? Aquí este ejemplo sería un ejemplo de depredación. Ajá. Aquí el tiburón se come al pez, el pez se convierte en una presa y al alimentarse del pez, entonces esto se convierte en depredación. Uno se ve beneficiado porque recibe alimento y el otro se ve perjudicado porque va a ser la presa, por ejemplo. Aquí, ¿qué tipo de relación podríamos ver? Es una araña y un mosquito. Esa también es una relación que podemos ver en la casa, ¿no? Podemos ver cómo los mosquitos pueden ser atrapados en las telarañas. Esta es una relación de depredación también, nada más que exactamente a mucho menor escala, o sea, en tamaño, pues, ¿no? Entonces, es lo mismo, no porque sean estos más grandes significa que no se van a relacionar estos también. Entonces, la relación es la misma, solamente que con insectos. La araña se alimenta de insectos en general y en este caso se estaría alimentando del mosquito y entonces la araña funciona como su depredador y el mosquito como la presa. Entonces, esto sería una relación de depredación, ¿ok? ¿Y aquí qué relación podríamos ver? ¿No? Bueno, esta es una relación de mutualismo. ¿Ah? Aquí, exactamente, Marlene, aquí ambos se benefician, ¿m? De diferentes formas, pero se benefician. La ardilla va a obtener del árbol
dos beneficios importantes que son la alimentación y el refugio. Va a vivir en él y se va a alimentar de sus frutos. Y el árbol va a obtener a cambio que la ardilla pues disemine sus semillas. Al alimentarse las semillas pues van a esparcirse a un área más grande y entonces la ardilla le va a permitir la reproducción o va a facilitar su reproducción y el árbol le va a estar dando alimentación y refugio. Entonces esto se llama mutualismo. Mutualismo porque mutuamente se beneficia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí tienen algunos ejemplos y vean cómo no son ejemplos tan grandes, ¿no? En algunas ciudades se puede ver el caso de que hay ardillitas en los parques, ¿no? Entonces, puede darse este tipo de interacciones, ¿de acuerdo? Muy bien. Otro elemento que tienen que describir, pues, es el clima. El clima es el estado más frecuente del tiempo. Generalmente esto se calcula estadísticamente, haces un cálculo del estado de tiempo más frecuente en un determinado territorio y ya podemos determinar si ese clima pues va a ser seco, va a ser cálido, va a ser húmedo, de acuerdo a la zona. No significa que en un lugar seco, por ejemplo, nunca vaya a llover, ¿no? O sea, sí, en algún momento sí tiene que haber precipitación pluvial, pero bueno, el clima se determina de acuerdo a qué tan frecuente es cierto tipo tipo de tiempo, ¿no? Que se le llama, y esto permite pues definir el clima. También van a describirlo dentro de su video. Esto pues es mediante la investigación, investigan qué tipo de clima. Y por último, van a describir los servicios ecosistémicos que esté brindando su tipo de ecosistema o el entorno que ustedes están describiendo. Existen 4 tipos de servicios, solamente son estos 4, considérenlo. Tenemos los servicios de provisión, los servicios culturales, los servicios de regulación y los servicios de soporte. En el caso de los servicios de provisión se llaman así porque nos proveen de materias primas o de alimento que son la base pues para la producción de muchos otros productos secundarios, ¿no? Por ejemplo, nos dan alimento, materias primas, recursos genéticos, medicinales, ornamentales. Es decir, a partir de estos ecosistemas es a partir de lo cual el hombre puede fabricar pues prácticamente cualquier este producto, ¿no? Son muy importantes porque a partir de ellos podemos obtener pues algo de lo más importante que es el alimento. Todos los alimentos que consumimos también en las ciudades, ¿de acuerdo? En el caso de todos estos ecosistemas, considero que los servicios culturales pues son los más cercanos o al menos los que tenemos mayor contacto, ¿no? O sea, estamos más, podemos tener más disposición a ellos porque son a los que nos permiten la entrada. Esto es, por ejemplo, los parques a los que podemos ir a correr, a los que podemos ir a hacer día de campo, que podemos ir a convivir con la familia, a pasear a las mascotas, ¿no? Etcétera. Entonces, en cada ciudad, pues hay parques muy grandes, ¿no? Que permiten la entrada, en general de la población. Belleza escénica se refiere a la apreciación, ¿no? O sea, que solamente vas a un lugar a ver que es muy bonito, ¿no? A un lugar, luego vamos a lugares nada más a observar lo bonito que es, puede ser ese lugar, a eso se le llama belleza escénica, ¿no? Que podemos ir a recrearnos, ¿no? Que puede haber talleres, que puede haber actividades, cursos, ajá, en donde podemos desarrollar actividades culturales, artísticas, espirituales, donde se puede desarrollar, por ejemplo, ferias de ciencias, exposiciones, etcétera. Eso es un servicio cultural. Entonces, básicamente son los ecosistemas a los que cualquiera de nosotros como ciudadanos, pues, tenemos acceso. ¿Mm? Los servicios de regulación, pues, se refieren a todos esos ecosistemas en donde hay ajustes de procesos de, ecosistemas, por ejemplo, regulan el clima, regulan el agua, tratamiento de desecho. Un ejemplo de servicio de regulación son estas plantas tratadoras de agua. Aquí en Puebla, no sé ustedes de qué ciudad nos estemos escuchando, pero aquí en Puebla, yo soy de Puebla, está el río Atoyac y en el río Atoyac hay una planta de tratamiento de agua, ¿no? Porque es un río que ya está muy contaminado por eh, desperdicios industriales. Entonces,
a partir de esa planta tratadora, pues se trata de disminuir un poquito. Claro que no se puede restablecer ya por completo la calidad del agua, pero al menos se disminuye un poco para que el impacto ambiental en general pues disminuya también. Entonces, eso es un servicio de regulación y los servicios de soporte son necesarios para soportar a todos los demás, es decir, pueden proveer los elementos o los suministros para que los otros ecosistemas puedan seguir funcionando. Por ejemplo, tenemos a los que protegen la biodiversidad, la formación del suelo, la polinización, los ciclos biológicos. Un ejemplo de servicio de soporte son las famosas reservas ecológicas en algunos estados en particular, sobre todo los que son muy ricos en cierto tipo de vegetación o de fauna, ¿no? De flora. Entonces, se dan estas reservas naturales, sobre todo para proteger, ¿no? Estas especies que son como que muy endémicas o muy específicas de esa zona, ¿no? En particular. Entonces, esos son ejemplos, por ejemplo, de servicios de soporte. Entonces, les comento que, bueno, en estos tres, tanto el de suministro como el de regulación como el de soporte, pues es difícil que nosotros tengamos acceso como ciudadanos, pues promedio, ¿no? Por la importancia de lo que guardan estos ecosistemas. Y es más fácil que tengamos acceso, pues, a un servicio cultural, porque, bueno, pues es ahí donde podemos interactuar, ¿no? Con el ecosistema. Pero bueno, eso ya va a depender de acuerdo a lo que ustedes consideren, de acuerdo al ecosistema que cada uno de ustedes vaya a describir, ¿vale? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Ninguna, ok, gracias. Antes de que se me olvide, recuerden que sí, Dulce, sí, 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 en Canva siempre se puede hacer en cualquier herramienta siempre y cuando cumpla las características de un video, ¿de acuerdo? ¿Qué les estaba diciendo? Ah, del lunes. Recuerden que el lunes es, pues, oficialmente un día de asueto, ¿no? O suspensión, como le quieran llamar. Entonces, no hay actividades en la plataforma. Por lo tanto, no es necesario que ingresen pueden esperar hasta el martes, ¿no? Pueden tomar su día de descanso. Sin embargo, la plataforma sigue funcionando, entonces, si ustedes quieren aprovechar ese día pues, para revisar, actividades, para empezar a realizar alguna de las actividades, etcétera, lo pueden aprovechar, pero no va a haber actividades, por lo tanto, pues, no van a ver a figuras, como Susame, su tutora, su servidora, su asesora virtual, porque, bueno, es un día de suspensión, ¿de acuerdo? Para que estén informados. Bien, entonces ya habíamos mencionado las características del video de 4 a 5 minutos. Es importante que utilicen la herramienta que a ustedes se les facilite utilizar, siempre y cuando sea un formato de video. ¿M? Es importante que se escuche su voz explicando la información. Ah, si lo haces en Canva, si lo haces en una herramienta que te deja compartir directamente, puedes compartir directamente el link, ¿no? O sea, si es de Canva, lo subes directamente de Canva. Si lo haces de otra manera, por ejemplo, con celular o con otra forma que no suba directamente a a la nube, pues sí, ya lo puedes subir a Drive. Ajá, pero en el caso de Canva, si está en Canva, directamente puedes compartir el link, ¿no? Sin problema, ¿de acuerdo? Sí, compartan el link de acuerdo a las necesidades. Si la herramienta de por sí ya genera el link, pues así tal cual. Y si utilizaron el celular u otro tipo de alternativa que no suba directamente a la nube, pues ya tendrán que subirlo a Drive o incluso a YouTube, ¿no? También, ¿de acuerdo? Bueno, y bueno, ya explicamos los elementos, ¿no? Van a explicar el ecosistema, ya explicamos qué es un ecosistema, su clima y su biodiversidad, ya explicamos qué es cada uno de estos elementos. Las interacciones ecológicas ya las explicamos, ¿no? Perdón.
También van a describir qué es un servicio ecosistémico y ya explicamos qué es cada uno, los de soporte, los de provisión o de regulación. Ya para entregar, van a integrar todo en un procesador de textos, su portada, su link de su video. Es muy importante que el link tenga los permisos necesarios para poder ser visualizado. Y como conclusión van a responder las preguntas. ¿Cómo el servicio ecosistémico hace uso de los recursos naturales de tu entorno? ¿Y qué acción propones para hacer uso racional de los recursos naturales de tu entorno? Entonces, estas preguntas son a manera de conclusión, en su conclusión, y hay que responderlas por escrito. Esas se responden por escrito dentro del documento Word. No las vayan a responder de manera oral en el video porque les quitaría tiempo para el tiempo que tienen de 4 a 5 minutos para poder este, describir sus puntos de su video. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya nada más para concluir. No olviden revisar la rúbrica de la actividad 4. En el nivel cognitivo, pues se evaluará que describan el ecosistema, que den ejemplos de interacciones ecológicas y que describan el servicio ecosistémico que se está brindando en ese ecosistema. En el actitudinal, pues que describan que integren todas las características solicitadas, empezando por el video. Es decir, el producto que se entregue tiene que ser un video, no una presentación, porque comúnmente es uno de los errores más frecuentes, se entregan una presentación y eso no tiene las características de un video, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, asegúrense de entregar el producto que se está solicitando. En el caso del criterio comunicativo, dime, Selena. Disculpa, maestra, ahí en ese paso que pasó ahorita de lo de que no es una presentación, pero comentó que sí podemos hacer como presentación, pero que se vea nuestra cara, bueno, nos veamos de fondo, ¿no? Sí. Me Ah, refiero a que no nada más una presentación PowerPoint y ya, sino que tiene que tener las características de un video y te apoyas en una presentación. Eso sí puedes hacer. ya, ¿Vale? gracias. Sí, de nada. Sí, es que, por ejemplo, lo que yo hago, lo que hacemos los asesores es poner una presentación y a partir de esa presentación ya vamos explicando. Entonces, eso sí se puede hacer porque eso sí es un video, ¿ok? Pero debe de tener audio y un apoyo visual, ¿de acuerdo? Si van a utilizar palabra escrita, porque les digo que, bueno, ya depende de cómo ustedes decidan hacer su video, puede ser que nada más se apoyen en imágenes, pero los que escriban, los que sí utilicen texto, entonces sí es importante que cuiden la ortografía, ¿de acuerdo? Incluir siempre citas y referencias según el manual. Esto va a ser en el documento Word, no las incluyan en el video, sino en el documento Word que van a entregar, donde van a entregar el link, ahí se generan las referencias. Y por último, en el pensamiento crítico, respondan las preguntas de la conclusión. Entonces, que son sobre, bueno, qué se puede hacer para mejorar el uso de los recursos de su entorno. ¿De acuerdo? Y bueno, no olviden la escala de evaluación del uso responsable de la información, haciendo uso del manual de citas y referencias y haciendo las referencias necesarias de acuerdo a los recursos que hayan sido consultados. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso sería lo que quería compartir en esta sesión. La conclusión es en el Word, va escrita. Es la respuesta a las preguntas y va escrita en el Word. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? De nada. ¿Ya no? Bueno.
Entonces, si ya no hay preguntas, pues por hoy terminaríamos. Los invito a la sesión del miércoles, enviaré yo la invitación. Y bueno, pues que tengan un excelente fin de semana, que descansen un poquito el puente y nos veríamos la siguiente semana, ¿de acuerdo? Pues buenas noches, hasta luego. Gracias, hasta luego, buenas noches.